Hola, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Johnny Félix te saluda y te bendice. Gracias por estar aquí conmigo y gracias porque te quedarás a escuchar esta palabra. Así que no te quedes, comparte esta palabra con alguien más y estén seguros de que Dios te va a hablar. Capítulo 7 del libro de Jueces nos dice lo siguiente: Jerubbaal, es decir, Gedeón y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarob. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte Moré. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para yo entregar a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vaya a su casa. Cualquiera que esté temblando de miedo, que se vaya y se retire del monte de Galaad. Así que volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Pero el versículo 4 dice: pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay mucha gente. Ay, gloria. Hazlo bajar al agua y allí lo seleccionaré por ti. Ay, Padre amado, santo. Sí. Digo, este irá contigo, este irá contigo. Si digo, este no irá contigo, este no va a ir contigo. Trato cerrado. Versículo 5. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua y allí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron a beber el agua. Esta palabra es poderosa y es bendecida porque es palabra de Dios y podemos sacar de allí algo para nuestras vidas. Escuche bien, quiero ministrar con el tema: son demasiado todavía. Son demasiado todavía. La palabra de Dios dice que Dios le habló a Gedeón y le dijo: hay muchos en el campamento y yo quiero hacer una especie de limpieza. Estoy parafraseando lo que acabamos de leer. Dios le deja entredicho a Gedeón: voy a limpiarte el campamento por dos razones. Número uno, porque hay unos que están contigo que tienen miedo. Y dos, porque no quiero que la multitud de ellos se vaya a llevar la gloria de lo que yo voy a hacer contigo. Y algo más quiero añadir en esto. Sabemos nosotros que la Biblia dice que cuando Madián bajaba al campamento de los israelitas, bajaban ellos como langosta. Y la expresión como langosta habla de multitudes. O sea, los madianitas y los hijos del oriente eran bastante. O sea, dos razones principales. Número uno, porque hay muchos que caminan contigo que tienen miedo. Dios no le declaró quiénes eran. Le digo, hay muchos en el campamento que tienen miedo y yo voy a usar un método para limpiarte el campamento. Pero voy a dejar que tú le digas a ellos que el que tiene miedo, que se vaya a su casa. Y la Biblia dice que cuando Dios le da esta palabra a Gedeón, Gedeón hace lo que el Señor le dijo. Y Gedeón se para ante la multitud ahí en el monte de Galaad, en el valle de Galaad, y le dice: señores, el que tiene miedo, que se vaya para su casa. Y tan pronto Gedeón le da la palabra que se vaya para su casa, escuche esto, manténgase ahí. Aquellos los que están comentando, los que están escribiendo, prepárense, gloria a Dios, para recibir una palabra y para entender que Dios le está hablando. La Biblia dice, escuche esto, la Biblia dice que cuando Gedeón dijo esta palabra, se despidieron una cantidad de 22,000. Pero no le extrañe este número, que los números no es lo que me espanta. Lo que me espanta es que hubieron algunos que se fueron. ¿Y por qué? Porque tenían miedo. O sea, esto me hace confirmar que lo que Dios le ministró a Gedeón era ciertamente cierto. O sea, era cierto lo que Dios le ministró a Gedeón. Se levantó un gran número de gente y se fue hacia su casa y se quedaron unos 10,000 con él. Y cuando Gedeón dice quedan 10,000, Dios le dice: todavía hay demasiado. Por esto que es la palabra que quiero ministrarte: todavía hay demasiado. Y cuando le da la palabra, le dice: ahora bájalo al agua, que yo lo voy a seleccionar por ti.
Ay, gloria. O sea, una cosa es el que se te vaya del lado y otra cosa el que Dios seleccione que no va a ir contigo. Hay gente que te van a dejar por voluntad propia. Después de descubrir que a lo mejor no pertenecen al campamento, se van a ir por voluntad propia. Hay personas que se separan de nosotros. No es porque son malos per se, sino porque hay algo llamado miedo que lo está controlando. Tienen miedo al proyecto que Dios va a iniciar contigo. Tienen miedo a lo que Dios ha dicho. La tarea que va después de Dios darte una palabra es demasiado grande quizás para ellos. Y ellos tienen una sospecha de miedo. Ellos no se sienten conformes. A lo mejor no tengan la suficiente fe para creer conforme a como tú estás creyendo y conforme a como demanda lo que Dios te ha hablado. No son malos, al igual que el enemigo. No son malos. No te van a hacer quizás la guerra, pero no van a estar porque no tienen la fe que demanda lo que Dios te ha hablado. Y es por eso que se genera el miedo y comienzan a sembrarte miedo. Y es por eso que en un momento dado tú tienes que ser decisivo y decir: el que tiene miedo de abordar a este tren, que se vaya. El que tiene miedo de abordar este tren, que se vaya. Y no le vas a hablar mal, no, simplemente le va a decir: yo tengo la fe que demanda este proyecto, yo tengo la fe que demanda esta misión, yo tengo la fe que demanda este ministerio, yo tengo la fe que demanda este proyecto laboral. O sea, los que están conmigo, el que tiene miedo, que se levante y se vaya a su casa. Y cuando Gedeón dijo esto, se levantó un grupo, pero no da detalle si los que se levantaron y se fueron aquellos que a lo mejor comenzaron con Gedeón desde el principio. No nos da detalle. Eso nos deja a nosotros claro que cualquiera se nos puede levantar del lado al momento en el que tú les presentes. El que se quiera ir, que se vaya en buenas maneras, en la manera más diplomática lo puedes hablar, y vas a encontrar personas que a lo mejor van a decir: ¿sabes qué? Yo estoy de más aquí. ¿Sabes qué? Yo como que no estoy muy de acuerdo, como que no me cuadra esto, como que yo no estoy creyendo, como que no creo que será posible. Y es mejor que esas personas levanten su vuelo y se vayan a casa. La expresión es: se vayan a casa. No es a tirarlo a la oscuridad, no es a tirarlo a la mar, que se vayan a su casa. Eso habla de un orden. Eso habla de un orden. O sea, él no los despidió y los sentenció. No lo mandó a la horca como aquel que se retira. Cuando un guerrero para los tiempos antiguos se rehusaba a la guerra, era prácticamente sentenciado a la muerte, a la horca. O sea, a la guillotina lo llevaban, si era cuestión de guillotina. A la horca lo llevaban, o morían apedreados. ¿Por qué? Por ser un desertor. Todavía, gloria a Dios, para la Primera Guerra Mundial, para la Segunda Guerra Mundial, tenemos ese concepto de vida, gloria a Dios. En la Europa antigua, en aquellos tiempos, se veían cosas así todavía. Al desertor se le ejecuta. No podía ser usted un desertor después que había sido selecto para una guerra. Entonces, en este caso no es el mismo. Es que Gedeón está diciendo: el que tiene miedo, que se vaya. El que tiene miedo, que se regrese. Y se regresaron algunos. Y cuando Dios está viendo que quedan 10,000 todavía, Dios le dice a Gedeón: hay demasiado. Esta palabra lleva como tema: son demasiado todavía. Hay demasiado todavía. Y cuando Dios le dice esta palabra, le dice: ahora me toca a mí. Ay, ya se te fueron los que se tenían que ir por voluntad propia. Ahora voy a limpiarte el campamento. Y para esta misión yo voy a seleccionar los que van a ir contigo. Ay, papá. Es lo que mucha gente a veces no entienden. Que a veces lo que van a hacer cierta misión contigo es cuestión de que ya Dios lo seleccionó. No te sientas bravo si tú estás viendo que tu pastor levantó un equipo de 5 para una misión. Y tú entres a la discordia, decir: es que yo tengo 50 años aquí, es que yo tengo 7 meses aquí, porque es un asunto de selección divina. Hay proyectos, hay misiones que tienen que ver con selección divina. Ahora Dios le dice a Gedeón y le dijo lo siguiente: ¿sabes qué? Lo voy a seleccionar por ti. Al que yo te diga que va a ir, va a ir. Al que yo te diga que no va a ir, no va a ir. Pero ahora Gedeón está preguntándose cómo Dios lo va a hacer. Cuando Dios le da la palabra, Gedeón no sabe lo que Dios va a hacer. Y Dios le dice: llévalo al agua. Ay, Padre. Un guerrero, cuando ve agua después de tantos días, escuche esto bien, después de tantos días sin agua, la desesperación llega a su corazón.
corazón. Y Dios le dijo a él: al que tú veas que él ama el agua como lo hacen los animales, los perros, usted lo va a poner aparte. Y al que lleve el agua a su boca, gloria a Dios, sobre sus rodillas se doblará, entonces también me lo va a poner aparte. Y 300 solamente. 300 de los 10,000 doblaron sus rodillas para llevar el agua a su boca.